Y comenzamos a grabar por aquí. Damos un segundo. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes. Si nos acompañan desde Europa, agradecer la participación en esta séptima sesión del ciclo de seminarios de investigación de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, con el monográfico de desafíos jurisdiccionales en contratación pública, visiones desde la Unión Europea y América Latina. Es un ciclo en el que hemos tenido un número importante de participantes y particularmente de expertos y expertas que nos acompañan de distintos países de América y Europa. Lo primero, transmitir los saludos del profesor Jaime Rodríguez Arana, quien está ahora mismo, como ya todos quienes conocen a Jaime supondrán, va volando desde Madrid a Ecuador, pero me ha escrito y me ha pedido que transmita los saludos especialmente a los ponentes y a cada uno de los asistentes. Saludar a quienes tenemos en esta sesión como participantes, a Darío Simeoli de Italia, a Juan José Rastroyo de España, a Lince Rodríguez de Costa Rica, a Juliana Guevara de Colombia, a Luciana Falcone de Argentina y a Miriam Ibanega de Argentina, que también se sumará. Agradecer al moderador de esta sesión, al profesor Michele Cozio, y comentar que estamos llegando a la parte final de este seminario. Nos queda una sesión para el mes de julio y adelantando una noticia que tendremos un segundo ciclo. Ha sido muy exitoso y hay varios países de Europa y América que han querido sumarse desde los tribunales de contratación pública y las direcciones generales de contratación, así que realizaremos el segundo ciclo a partir de septiembre y la publicación, especialmente para los compañeros que ponentes de esta sesión, los invitaremos a publicar en el libro monográfico que será el resultado de este primer ciclo iberoamericano. Agradecer además especialmente a Ela Ortega y a Juliana Guevara, los coordinadores de esta sesión. Y sin más, profesor Michele Cozio, cuando usted quiera podemos comenzar con esta sesión. Gracias, Enrico. Y bienvenido también por parte mía a todos los participantes. Un gusto. Esta séptima sesión, Desafíos Jurisdiccionales en Contratación Pública, es el nombre del título de los ciclos de seminario y además esta séptima sesión se va a enfocar sobre un tema fundamental: la independencia, profesionalización y responsabilidad de los órganos de recurso. Es algo de fundamental porque cualquier sistema jurídico puede funcionar si funciona su aparato jurisdiccional. Y hay también la necesidad de garantir un tema de requisitos de los jueces, de los árbitros, y también para que el sistema funcione bien, y también un tema de necesidad de garantizar la confianza de los operadores en la calidad del sistema jurisdiccional. Y eso es fundamental. Por eso tengo mucha gana de escuchar las voces de hoy. Son personas muy calificadas y vamos, empezando por Argentina, nos ayudará la profesoresa Luciana Soledad Falcone. Y Luciana, te dejo la palabra y vamos a escuchar qué pasa para allá sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Déjame, Michele, además de saludar, agradecer a los organizadores de estos seminarios tan importantes para hablar del tema de los temas satélites a la contratación administrativa. Así que, hechos los saludos y agradecimientos, más transmitir mi alegría por estar aquí, es que
voy a compartir con ustedes en esta jornada aquí en Argentina a mediodía sobre algunas cuestiones relativas a esto de los órganos que resuelven los recursos. Justamente me diste el pie inicial, acabo de colocar también mi cronómetro para respetar el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Nosotros tenemos la particularidad de tener un Estado federal. Entonces eso nos genera bastantes particularidades y beneficios y también otras complejidades que hay que reconocer. Dentro de estas complejidades está lo que muchos autores llaman una verdadera madeja normativa. Esto implica que actualmente tenemos 25 jurisdicciones, contando el Estado federal, 23 provincias y una ciudad autónoma. ¿Por qué es importante esto? Porque la materia de la contratación pública que está inmersa dentro del derecho administrativo es local. Entonces, al ser local, genera diversas regulaciones y las provincias más la ciudad y el Estado Nacional, claramente a través del Decreto Delegado 1023 y también normativa que se aplica, así como la reciente ley de bases que ha modificado la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, tienen sus características propias, respetando la autonomía de esas provincias y de la ciudad. Ni a nivel nacional ni local, en ninguna de las jurisdicciones, tenemos esta experiencia de tener un órgano específico, ya sea administrativo o judicial, que se ocupe de resolver los recursos que se dan en el marco de la impugnación de actos en el marco de o en contexto de una contratación pública, de un contrato administrativo. Así que todos esos elementos le suman un poco de complejidad a la cuestión a la hora de analizar las realidades, que también, obviamente, más allá de ser jurídicas, responden a idiosincrasias diferentes, a recursos, a organizaciones públicas diferentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hechas estas aclaraciones, sí es importante considerar que la materia de contrataciones administrativas tiene una particularidad y una complejidad propias bastante importantes. Entonces, eso lleva a pensar que quizás podrían estar dadas las condiciones para poder reflexionar acerca de si nuestro país, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, podría pensar en un proyecto, en un futuro, órgano específico, especial, técnico, ¿no? Con las características que realmente tiene que tener como órgano específicamente abocado a la resolución de los recursos en el marco de una contratación, y si así fuera, qué ventajas tendría para el sistema y cuáles desventajas o cuáles cuestiones serían para mejorar. Cuando empecé a repasar un poco el tema de los tribunales de contratación, ya que no tenemos en nuestro país, como dije, experiencias para poder analizar, típicamente en materia de contratación pública hay recursos, lo que también quería traer en este día es la relación intrínseca que tiene con algo que siempre la querida doctora Ibanega nos explica con muchísima claridad, que es el principio de transparencia. Y generar una relación entre la necesidad de que puedan instituirse verdaderos órganos revisores técnicos específicos en materia de recursos contra diversos actos que van naciendo dentro de un contrato y este principio de exigencia de la transparencia. Y que como a nivel de tratados internacionales, recomendaciones de la OCDE y de también la Organización Mundial del Comercio y otras entidades que se ocupan de estudiar las distintas realidades y efectuar estas sugerencias o recomendaciones, es importante derivar del principio de transparencia la importancia que tienen estos órganos. En realidad, el principio de transparencia tiene, obviamente, en materia de contrataciones una importancia capital, que si bien no es el tema central de este encuentro, sí es cierto que resulta, y adelanto un poco una de mis conclusiones o ideas que quería compartir con ustedes hoy, resulta una derivación o un refuerzo de ese principio de transparencia que existan órganos especiales y específicos para poder tratar estos recursos. El principio de transparencia en materia de las contrataciones
no solamente se da en materia de acceso a la información pública, que de hecho se están dando muchísimos cambios graduales, pero importantes, respecto de esto de abrir las contrataciones. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de ser un sistema, que eso también es relevante a la hora de decir, bueno, amerita que tenga el órgano específico de recurso como sistema de contratación pública, no solamente es un sistema complejo, sino que tiene principios propios, tiene una incidencia social de bastante importancia. Obviamente, la contratación administrativa no solamente es una serie o conjunto de normas y actividad estatal, sino que se erige en un canal, un medio para la concretización de políticas públicas. Muchos de quienes inclusive he tomado siempre como ejemplo, ¿no? El doctor Muratorio y Jimeno Feliu, como hablan de la contratación pública estratégica. Bueno, también la contratación pública es un medio para desarrollar muchísimas políticas públicas. Entonces, es un sistema. ¿Amerita o no amerita entonces tener un órgano propio en materia de recursos, un órgano técnico específico, como seguramente vamos a estudiar hoy? Desde ya que adelanto que amerita. El tema más complejo es cómo, es el cómo. Cómo lograr esas garantías, cómo diseñar, eso tiene que ver también con una estrategia de diseño legislativo, cómo diseñar ese órgano para que cumpla los fines justamente vinculados a la materia de transparencia, los fines para los cuales fue pensado. Cómo se diseña, cómo se logra justamente esa independencia tan deseada en ese órgano, esa autonomía, no solamente funcional, sino una autonomía también desde el punto de vista presupuestario, cómo se lo constituye. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con la formación y la puesta en funcionamiento de ese órgano de recursos. Volviendo al tema de la transparencia, que en sus vértices o en sus columnas vertebrales, ¿no? Tenemos el acceso a la información, que en el ámbito de las contrataciones administrativas en nuestro país está muy fortalecido. De hecho, tenemos un caso muy interesante de la Corte Suprema, que es el caso Giustiniani, que es justamente sobre el acceso a la información en el marco de un contrato administrativo. La participación ciudadana, que también fortalece el control social, y este control justamente ciudadano, o las vedurías, que se puede transmitir a través de distintas fuentes o formas de control, pero que todas ellas, así como todos los caminos conducen a Roma, todas estas formas de intervención conducen a la transparencia. ¿Y por qué me puse a pensar en la transparencia como uno de los justificantes más fuertes de este órgano de recurso? Porque va a funcionar en última instancia como un verdadero mecanismo de prevención de la corrupción. Porque desafortunadamente, y esto es algo que han estudiado los órganos que se ocupan del estudio de la contratación administrativa en los distintos países, ONGs, observatorios, la contratación pública es lamentablemente riesgosa. Es riesgosa, conlleva una enorme cantidad de asignación de recursos del Producto Bruto Interno de muchísimos países que se derivan o que se canalizan a través de la contratación pública, y es una actividad riesgosa. Entonces, la constitución de órganos independientes, de órganos autónomos de aquel poder adjudicador que es parte y que está involucrado necesariamente en una contratación, más allá de que esté regido por el principio de objetividad, de la juridicidad, del apego a la norma, no deja de ser parte. Entonces, lograr la constitución de un órgano separado, diferencial, me parece que tiene una función importante a la hora de cumplir con estándares establecidos en las convenciones de Naciones Unidas, Interamericana contra la Corrupción, y en instrumentos como, bueno, obviamente para nosotros es una norma importante, aunque no estemos dentro de la Unión Europea, la Directiva 2007/66 y el reciente acuerdo que se dio, sí, entre ambas partes, Mercosur, Unión Europea. Ahí también habla de la importancia de realzar
el sistema recursivo de manera transparente, de manera eficiente, en el marco de lo que Jorge Muratorio explica muy claro en un artículo, que es la carrera por llegar a adjudicar el contrato, pero muchas veces ¿a qué precio? Entonces, es necesario reivindicar la función de lo que en nuestro país llamamos los tribunales administrativos. Estos tribunales administrativos que la Corte Suprema Argentina ha admitido su validez constitucional bajo ciertas condiciones, ¿no? En los casos muy famosos, 2 casos para nuestra Corte Suprema paradigmáticos, que son Fernández Arias, y tenemos otro caso también muy importante, tanto en Fernández Arias como en Ángel Estrada, fijan las bases para esto de que, bueno, se puede validar la jurisdicción administrativa. En qué materias, no puede ser cualquiera detraída del Poder Judicial, bajo qué condiciones, sometido a un estricto control judicial amplio y suficiente, que obviamente amerita la coherencia y validez constitucional de estos tribunales. Entonces, partiendo de las experiencias que tiene más que nada España, en algunas de sus comunidades autónomas que cuentan con estos tribunales específicos de recurso y que en su mayoría son administrativos, se me ocurrió también traer y compartirles, para ir cerrando por el tiempo, un ejemplo del lugar, del organismo en el que me desempeño como relatora, que es el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano administrativo, sus miembros tienen estabilidad y es especial y específico en 2 materias, materia tributaria y materia aduanera. Tiene vocalías y se dividen la mitad en cada materia especial y específica. Y la verdad es que se ha destacado el papel que tiene el tribunal, no solamente en cuanto a la generación de toda una doctrina, que me parece muy valioso también, de interpretación respecto de ciertos institutos específicos en la materia, sino en constituir una vía de control que lo que hace es, o tiene la intención, de quitarle peso a un sistema judicial que de por sí está sobrecargado. Y que si bien tenemos un fuero contencioso que nos controla, bueno, ya tiene bastantes temas de qué ocuparse. Entonces, creo que podríamos utilizar esa herramienta o ese modelo, quizás adecuándolo en algunos puntos, de cómo funciona el Tribunal Fiscal para poder pensar quizás en la posibilidad de que exista un órgano verdaderamente autónomo, independiente, específico en contrataciones, que sus miembros tengan o que se les exija una cierta experiencia en la materia de contratación pública, una versación especial en la materia, y que pueda justamente constituirse y ser independiente, autónomo, y empezar a sentar esta doctrina en materia de contratación pública que amerita y da para mucho respecto de esto, ¿no? De constituir, de forjar criterios, de poder darle una respuesta en virtud de la buena fe, de la seguridad jurídica y muchísimos otros principios a aquel que es parte en una contratación. Creo que ahorraría bastantes recursos, que dejaría sin mucha carga o sin la carga que la verdad que le pesa al sistema judicial y que promovería la eficiencia y la eficacia. Es para pensar si se podría realizar y cómo. Y quizás alguna provincia sea precursora en esto. Así que estaremos ahí al tanto, investigando y estando pendiente de cómo sigue la situación en Argentina. Así que llegando a mis 15 minutos, nada más que agradecimientos y espero bueno, que estos seminarios continúen en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Comparto totalmente lo que has dicho, sobre todo sobre el tema de la transparencia. Es algo que también afecta el tema del Mercosur, ¿no? Donde hay un capítulo dedicado expresamente a la transparencia y se conecta también al tema de la resolución judicial o extrajudicial de la litis. Y sobre ese tema, este confronto entre visiones europea y iberoamericana de LATAM es muy interesante, porque veremos que por el otro lado del océano hay una tradición más desarrollada de arbitraje y de resolución extrajudicial de los conflictos. Por contra, por este lado, lo de Europa,
casi todos los estados tienen tribunales ordinarios o especiales que tienen esta jurisdicción para resolución de conflictos en materia de contratación pública. Y eso rende esta comparación muy, muy interesante. Y, por supuesto, la transparencia es algo que va a integrar el tema de la independencia de los jueces. Por ejemplo, por lo que veo en Italia, eso se traduce muchas veces en un vínculo a la motivación de la sentencia, porque eso traduce el principio de la transparencia. Pero vamos adelante, escuchando también otras voces, y ahora vamos en Colombia, donde tenemos nuestra querida Juliana Guevara, de la Universidad de Medellín. Y Juliana, prego, adelante. Muchísimas gracias, Michele. Buenos días para todos. Un agradecimiento especial a la organización de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, al doctor Enrique, el doctor Jaime y todo el equipo académico que ha venido trabajando en estos seminarios con tanto éxito. Bueno, quisiera empezar para dar un poquito de contexto sobre cómo funciona. Aunque ya lo han dado antes en otras oportunidades, el contexto de cómo funciona la resolución de los conflictos en materia de contratación pública en Colombia, solo muy breve. Hay que decir que Colombia es un estado, una república unitaria, lo que quiere decir que no somos un estado federado ni está separado, digamos, la legislación por provincias o comunidades autónomas. Colombia se divide en departamentos. Digamos, se descentraliza por departamentos, pero no tienen, digamos, unas normas que los rijan de manera independiente, sino que las leyes rigen para todo el Estado colombiano, y así la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es la que se encarga de resolver los conflictos en materia de contratación pública. Ahora, frente a la jurisdicción, tenemos que decir que en Colombia la jurisdicción, aunque es solo una, digamos, de manera práctica, se divide en tres, por decirlo, digamos, de manera resumida: la jurisdicción constitucional, que el órgano de cierre es la Corte Constitucional; la jurisdicción ordinaria, que el órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia, materia penal, civil, familia, laboral; y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que el órgano de cierre es el Consejo de Estado. Es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que conoce de todos los asuntos de contratación pública. En Colombia no existen tribunales de recursos especiales, no existe órganos cuasi jurisdiccionales que resuelvan asuntos de contratación pública. Todo se concentra en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si hay asuntos en materia precontractual, se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar los actos en acción de nulidad o acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si es en materia contractual o poscontractual, se acude a la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales, que aquí los llamamos medios de control, pero digamos, para decirlo de manera unificada y que sea comprensible para todos, es acción de controversias contractuales. En Colombia, las controversias contractuales de 2010 a 2025 han aumentado en un 61%. Las controversias contractuales ocupan el 6º lugar en materia de controversias que van a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todo esto para decirles la importancia que tiene y todos los conflictos que se dan en materia de contratación pública en Colombia. Ahora, ¿cómo está organizada la jurisdicción? Está organizada: órgano de cierre, Consejo de Estado; luego tenemos los tribunales administrativos, estos dos son órganos colegiados; y luego tenemos los jueces administrativos, que son jueces pues unitarios. ¿Cuáles son los requisitos? Para hablar de profesionalización tenemos que saber qué es lo que se necesita para poder ocupar ocupar un cargo, digamos, en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo. Empecemos entonces por el Consejo de Estado. Para ser magistrado del Consejo de Estado, la Constitución Política establece cuáles son los requisitos. Primer requisito: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Se debe ser abogado.
la limitación que existe para todos los empleos públicos en Colombia o para cualquier tipo de servidor público es la edad de retiro forzoso, que es a los 70 años, no haber sido condenado por sentencia judicial a una pena consistente en la privación de la libertad, a menos de que se trate de delitos culposos o políticos, y tener una experiencia mínima de 15 años. Esa experiencia puede ser en la magistratura, puede ser en la rama judicial, como docente, es decir, una experiencia acreditada de 15 años. Esto es lo que establece la Constitución Política de Colombia. Los magistrados del Consejo de Estado ocupan este empleo por 8 años sin posibilidad de reelección, y en un momento les voy a decir cómo es la forma de acceso a esta dignidad. Luego tenemos los magistrados de los tribunales, que deben cumplir básicamente con los mismos requisitos, pero la experiencia es de 10 años, y para los jueces administrativos la experiencia mínima es de 5 años. Estos son los requisitos básicos para poder ingresar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para administrar justicia. ¿Cuál es la forma de acceso? Entonces, la forma de acceso para los jueces administrativos y para los magistrados de los tribunales administrativos es a través de concurso público de méritos. Solamente superado el concurso público de méritos, ellos van a poder ocupar este empleo en carrera. Es decir, que este empleo de juez y de magistrado de tribunal sí se puede ocupar por toda la vida hasta que decidan pensionarse o hasta que lleguen a la edad de retiro forzoso. Mientras que para los consejeros de Estado, la elección se hace por el sistema de cooptación. El sistema de cooptación es que ellos eligen entre ellos mismos. Acá en Colombia, quien administra la carrera judicial es un órgano que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura realiza una convocatoria para que todas las personas que consideren que cumplen con estos requisitos se puedan presentar. Esa convocatoria, por supuesto, es pública, todos se pueden inscribir. Luego de que se hayan inscrito, se hace una publicación de estas personas inscritas para que la ciudadanía pueda hacer observaciones que no pueden ser anónimas frente a esas postulaciones. Luego se hace una preselección teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y las observaciones que hizo la ciudadanía. Luego se hace una entrevista a esos preseleccionados. Y luego la entrevista, el Consejo Superior de la Judicatura conforma la lista de 10 personas para que de esos 10, el Consejo de Estado, los miembros del Consejo de Estado sean quienes seleccionen a ese magistrado. Entonces, digamos que cuando se trata de jueces y magistrados de los tribunales, existe total independencia. No podemos decir que esto depende de un órgano de gobierno o del gobierno de turno, sino que hay un verdadero concurso público de méritos donde ellos tienen que acreditar que tienen todas esas capacidades y que cumplen todos los requisitos para poder ocupar estos empleos. Digamos que cuando se trata del Consejo de Estado se vuelve un tema más... si bien se tiene que cumplir con todos los requisitos, pues es también de que todos los magistrados del Consejo de Estado puedan conocer a esos postulantes que quieren hacer parte de este órgano de cierre. Acá entonces lo que podemos ver frente al tema de los requisitos es que evidentemente no existen unos requisitos específicos en materia de contratación pública. ¿Cómo se organiza el Consejo de Estado? El Consejo de Estado tiene una sala de consulta y servicio civil y una sala contenciosa administrativa. Dentro de la sala contenciosa administrativa hay unas secciones. La sección tercera, que tiene 9 magistrados, es la que se encarga de todos los asuntos de contratación pública. Pero no solo de contratación pública, también de responsabilidad del Estado, de asuntos petroleros, agrarios, acciones de grupo, es decir, no es exclusivo de contratación pública. Esto mismo ocurre con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero solo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El resto de tribunales administrativos de Colombia conocen de absolutamente todo lo que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa: asuntos laborales, seguridad social, controversia, reparación directa, pérdida de investidura, asuntos electorales, es decir, todos los asuntos de los que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo conocen en general todos los jueces. Lo que podemos ver aquí es que no hay especialidad. Los
jueces no tienen que cumplir con un requisito mínimo de experiencia en contratación ni de formación en contratación pública, sino que es como, diríamos acá, es como un juez promiscuo de lo contencioso administrativo, que conoce de absolutamente todo de lo contencioso administrativo, lo que por supuesto limita la toma de decisiones o la administración de justicia en materia de contratación pública, porque difícilmente todos conocemos mucho de todo. Hay estudios que muestran que incluso en asuntos precontractuales, que son los que se tienen que resolver con mayor celeridad, hay decisiones que se han demorado 14 años. 14 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver un asunto precontractual, lo que evidencia la gran necesidad que tenemos hoy de tener una jurisdicción especializada en materia de contratación pública. No necesariamente separada de la jurisdicción contenciosa, pero sí jueces contenciosos únicamente dedicados exclusivamente a asuntos de contratación pública. Incluso los procedimientos no existen procedimientos céleres ni especiales en materia de contratación, ni siquiera para la etapa precontractual. Todo se adelanta a través del procedimiento ordinario. En Colombia dicen que la vida activa de un abogado son 2 procesos ordinarios en la jurisdicción contenciosa, porque cada uno se demora 20 años. O sea, de verdad que son súper lentos. Necesitamos realmente procedimientos céleres, especialmente en materia precontractual, para que se resuelvan las controversias de manera oportuna y eficaz, y evidentemente una mayor especialidad dentro de los requisitos que ya establece la Constitución, la ley, unos específicos que sean en materia especialmente de contratación pública, lo que permita que la administración de justicia sea realmente efectiva para todas aquellas personas que se presentan a las convocatorias, a las licitaciones para contratar con el Estado, y que si se da una controversia no tenga que ir a una jurisdicción que se va a demorar hasta 14 años para resolver ese conflicto cuando el contrato ya terminó, ya el contrato se adjudicó, se ejecutó, se pagó. Entonces esto lo único que constituye es un mayor gasto para el Estado por no tener no solamente procedimientos céleres para resolver estos conflictos, sino también jueces especializados en materia de contratación pública. Creo que con esto hice un pequeño resumen muy conciso de cómo está funcionando hoy los asuntos de materia de contratación pública, cómo es la profesionalización, la necesidad de profesionalización que tenemos también en materia jurisdiccional, y que la profesionalización no viene acompañada solamente de formación o de experiencia de las personas que administran justicia, sino de que hayan procedimientos que permitan que haya una verdadera tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. Fue verdaderamente muy clara tu exposición. Yo tengo una pregunta para ti porque tengo interés de conocer otra cosa. Y como esta falta, decimos falta, pero quizá no es el término correcto, de profesionalización en el tema de la contratación pública, quizá se integra con colegios arbitrales y con resolución extrajudicial. Está difundida esta manera de resolver, y si los árbitros tienen que cumplir con requisitos especiales diferentes de los jueces. Muy oportuna tu pregunta. Sí, en Colombia, en materia de controversias contractuales, es lo único que se puede llevar a tribunales de arbitramiento. En lo contencioso administrativo, nada va a tribunales de arbitramiento, exclusivamente asuntos de contratación pública donde se haya pactado la cláusula compromisoria. Y para poder ser árbitro en estos asuntos que normalmente se llevan a las cámaras de comercio, se deben cumplir con los mismos requisitos que se tienen para ser juez o magistrado o consejero de Estado, dependiendo de la cuantía, porque obviamente los asuntos irán
o al juzgado administrativo o al tribunal administrativo, dependiendo de la cuantía del proceso, que eso olvidé mencionarlo. Entonces, se deben cumplir con los mismos requisitos, pero como tienen la posibilidad de elegir los árbitros, obviamente, estos árbitros son muy especializados en materia de contratación pública, pero no todos los procesos van a estos tribunales porque se tiene que pactar la cláusula compromisoria y esto implica un mayor gasto porque el tribunal de arbitramiento cuesta, mientras que aquí la administración de justicia es gratuita. Muchas gracias. Y perdona, Juliana, y eso significa también el tema de la cláusula compromisoria, que el colegio interviene solo en la fase de la ejecución del contrato y no para los problemas, para resolver los problemas de la fase precontractual. Así es, así es. Los tribunales de arbitramiento no pueden decidir sobre la legalidad de los actos administrativos porque esto es exclusivo de la jurisdicción de los jueces administrativos, por lo tanto, no intervienen en la fase precontractual porque solo con cláusula compromisoria y la cláusula solo se pacta en el contrato, es decir, cuando ya hay contrato, por lo tanto, los asuntos precontractuales nunca van a ir al tribunal de arbitramiento. Gracias, verdaderamente muy interesante. Y bien, ahora vamos a cambiar otro estado y vamos a pasar a Costa Rica, donde tenemos la suerte de tener como ponente Lindsay Rodríguez, que es magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. O sea, lupus in fabula, como se dice. Así que, querida Lindsay, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a don Micaele y a los organizadores por la invitación. Bueno, yo primeramente voy a creo que como lo dijo Juliana, creo que ya han dado un contexto, pero para llegar a la sede jurisdiccional, digamos que es en donde yo estoy, este es un poquito para indicar que, bueno, nosotros tenemos en la Ley General de Contratación Pública, tenemos un artículo que nos establece específicamente, taxativamente, cuáles son los recursos que caben y en qué tipo de contratación, porque nosotros tenemos, digamos que son como 3 tipos de licitaciones, que son los procedimientos ordinarios, tenemos una licitación mayor, una menor y una reducida. La licitación mayor es en la única donde, digamos, tenemos un órgano, que es un órgano contralor, que es parte de la Asamblea Legislativa, donde, que apoya a la Asamblea Legislativa en la parte de fiscalización de la hacienda pública, que es, digamos, sí, esa parte de las administraciones que es el que va a resolver los recursos de apelación y objeción, pero solo en las licitaciones mayores, que digamos que sería como las licitaciones, digamos, con mayor presupuesto. En esas licitaciones mayores es donde yo puedo ir a presentar un recurso de objeción o un recurso de apelación, ¿verdad? Objeción al pliego de condiciones o apelación al acto de adjudicación o declaración de desierto infructuoso de la contratación. Una vez que yo, ¿verdad?, ya puedo presento este recurso solo en esta licitación, en las otras 2 tipos de licitaciones, ¿verdad?, o en los otros tipos de contratos, tenemos que son, lo que cabe es un recurso de revocatoria únicamente, que lo resuelve la propia administración o el propio que dictó el acto de adjudicación, y solo si la parte lo solicita y hay un jerarca, ¿verdad?, o hay un superior, puede resolverlo si no lo resuelve la misma persona o el mismo funcionario, digamos, que dictó el acto de adjudicación. En cuanto a este órgano, digamos que es la Contraloría General de la República, ahora que es el que fisca el control de la hacienda pública, se va a resolver los recursos de objeción y va a resolver el recurso de apelación, como lo indiqué. Una vez que la Contraloría resuelve este recurso, ¿verdad?, es cuando yo puedo ir a la vía jurisdiccional. Entonces, siempre, ¿verdad?, yo no puedo ir si no se ha agotado la vía, ¿verdad?, que lo decimos nosotros, pero si no se ha agotado esta vía, yo no puedo acceder a la vía jurisdiccional. Y si accedo directamente, lo que me van a hacer es declarar en la sede jurisdiccional inadmisible el recurso. La demanda. Me declaran inadmisible la demanda y entonces ya no podría acceder a esta vía jurisdiccional de conformidad con lo que nos establece el artículo 31 de nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo. Una vez, ¿verdad?, que yo ya, digamos, agoté
esta vía, también hay una particularidad en la parte, digamos, de los recursos, que es, digamos, en el tema que nos toca, es que yo, una vez que accedo a la vía jurisdiccional, ya no puedo solicitar, digamos, que a mí me readjudiquen, o que me adjudiquen, ¿verdad? Que anulen la adjudicación y me readjudiquen. Sino lo que nos indica la ley es que yo lo que puedo solicitar son los daños y perjuicios que se me ocasionaron por no haber sido el adjudicatario. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Una particularidad, ¿verdad? Que no es como que yo pueda ir a la vía jurisdiccional a solicitar que el contrato estuvo mal adjudicado o que el recurso de apelación estuvo mal resuelto y que entonces se me tiene que, bueno, dar el contrato para que yo empiece con esa ejecución, sino que lo único que yo puedo ir a pedir a la vía jurisdiccional son los daños y perjuicios que se me ocasionen por ¿verdad? Por digamos, por haberse cometido una irregularidad, ¿verdad? A la hora de la adjudicación que yo considere así. Entonces, nosotros lo que vemos, ¿verdad? Bueno, perdón, nada más para indicar, pero yo también soy jueza contenciosa, entonces, explicar un poquito, nosotros somos, bueno, un poco con la jurisdicción es para todo el país, para nosotros somos pequeñitos, entonces nosotros tenemos solo, bueno, estamos divididos en provincias, tenemos una sola ley, en 7 provincias y tenemos una jurisdicción también, bueno, la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que ve todo lo que sea materia, digamos, alguna controversia en materia de contratación pública, sea en la parte esta de adjudicación, ¿verdad? Que sí se tiene que agotar la vía, o en cualquier otra controversia que se dé, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo que me hayan establecido una sanción económica por una mala ejecución, o decidan resolverme el contrato, o me establezcan una sanción, ¿verdad? Que nosotros tenemos la sanción a los particulares de inhabilitación o a los funcionarios, ¿verdad? Que puede ser también una sanción que va desde una amonestación hasta el despido. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con alguno de estos, pero igual puedo acceder a la vía contenciosa administrativa, donde tengo que sí, porque sí agotar la vía, ¿verdad? Es en lo que es la parte de la adjudicación. Una vez para que yo ya ingreso, digamos, a la vía contenciosa administrativa, que como les decía, es solo una para todo el país, está compuesta bueno, actualmente por 9 secciones. Estas 9 secciones son de 4 jueces cada una, entonces somos un total de, para nivel nacional, de 36 jueces, y que igual que en Colombia, nosotros no tenemos una especialización, ¿verdad? En la materia, sino que nosotros vemos todo, cualquier materia relacionada con lo que es administración. Bueno, cuando haya una entidad de administración pública o algún tema relacionado con ello, en términos muy generales, ¿verdad? Que nos establece la norma. Entonces, como decía, aquí no hay, igual, ¿verdad? Hay requisitos que están establecidos en la Constitución Política y igual en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde nos establece, ¿verdad?, los requisitos para ser juez, pero no hay ninguno, digamos, como que yo tenga que hacer algo, son temas generales, ¿verdad? Se hace un examen para poder acceder a la jurisdicción, pero es un examen donde entran temas de todo, ¿verdad? Lo que es administración y no hay un tema, digamos, específico para contratación. Igual en las secciones es algo que se ha querido hacer, ¿verdad? Para mayor agilidad, debido a la cantidad de expedientes que nos ingresan, se ha querido hacer la especialización por materia o por secciones que se especialicen y que una sea en materia de contratación pública, pero por el momento igual toda la materia se ve en términos generales. Igualmente lo que resuelve, nosotros somos una única instancia, entonces en el momento que uno presenta, bueno, la demanda, hay una fase de trámite y después posteriormente ya hay la fase donde se dicta la sentencia, que nosotros decimos si no hay prueba, ¿verdad? Es un puro derecho, se dicta la sentencia y si hay alguna prueba que evacuar, se va a una audiencia de juicio y ahí el tribunal dicta una sentencia. Esa sentencia lo que tiene es un recurso de casación ante sala primera, que ahí lo ven, es de lo que tenemos, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia nosotros está conformada por 4 salas. En el caso, digamos, del que ve la materia contenciosa administrativa, es la sala primera, que está conformada por 5 magistrados. Entonces, bueno, hay un tribunal de casación que depende de qué instituciones y materia ve uno o el otro, pero bueno, quedémonos en términos generales para no complicar más, que hay una sala primera que va a resolver el recurso de casación y que en este caso ahí sería, digamos, la última palabra, digamos, en contratación. Nosotros, ¿verdad? Tenemos también como
mucho de lo que, como por lo menos en la parte de adjudicación, lo que nosotros podemos ver o analizar es mucho, es la parte, digamos, de los daños. Entonces, a veces se complica un poco, ¿verdad? Porque una parte, digamos, va a llegar a pedir, por ejemplo, que no esté de acuerdo con una adjudicación, lo que resolvió la Contraloría General de la República en un recurso de apelación. Lo que va a poder llegar a pedir, ¿verdad?, es que se revise ese acto dictado por la administración o por este órgano, ¿verdad?, que vio en jerarquía impropia del recurso, pero lo que va a poder obtener al final, ¿verdad?, es que se declara, ¿verdad?, que sí, el acto sí estuvo disconforme con el ordenamiento jurídico, pero no se le va a poder adjudicar, que a veces ¿verdad?, lo que la empresa quiere es, yo quiero hacer el proyecto, yo quiero ejecutarlo, sino que lo que va a poder pedir son los daños por no haber podido ejecutar ese contrato. El punto a veces es, ¿verdad?, que a la hora de cuando yo voy a pedir cuáles daños realmente me pueden dar si yo lo que hice fue presentar una oferta, ¿verdad? Entonces ahí entra un poco, ¿verdad? Porque si yo presento una oferta, si ese daño realmente yo lo puedo dar o si es un daño que, digamos, es una suma que yo tengo que asumir porque es un riesgo, ¿verdad?, haber presentado la oferta que pudo habérseme adjudicado o no adjudicado. Entonces, a veces la única, digamos, opción, ¿verdad?, que queda, digamos, para poder resarcir es lo que, bueno, que se llama, lo que bueno, que se llama nosotros como el chance, ¿verdad?, el chance frustrado o lo que yo no pude haber obtenido, ¿verdad?, por no haber adjudicado. Entonces, ahí llega un poco, ¿verdad?, de que si realmente cómo yo demuestro eso en la sede jurisdiccional para demostrar que se me cancele eso, ¿verdad? Entonces, cuál fue la suma que yo realmente pude haber obtenido por esa contratación para haberla ejecutado y hasta qué grado, ¿verdad?, demuestro yo, ¿verdad?, de que esa actuación de la administración fue la que me provocó, ¿verdad?, que si esa actuación irregular de la administración no se hubiera dado, yo hubiera podido ejecutar el contrato y hubiera obtenido esa ganancia. Pero ¿cuál ganancia? ¿Verdad? Entonces ahí vamos si es solo la utilidad, si se definió la utilidad, si no dijo cuál fue la utilidad, bueno, ahora nosotros sí tenemos un poco más de que hay que hacer el desglose del precio que uno obtiene, entonces sí se obtiene, pero es un poco, ¿verdad?, la hora complicada, entonces creo que mucho es, ¿verdad?, al final nosotros somos una jurisdicción que hay que ir con letrado, ¿verdad?, no es una jurisdicción que yo pueda ir yo, entonces, bueno, digamos, directamente tengo que llevar un letrado, tengo que llevar mi abogado, entonces a veces sale un poco oneroso, ¿verdad? Entonces, a veces un poco lo que hacen las empresas o las personas que en contratación, ¿verdad?, los adjudicados o los no adjudicados más bien, es hacer una valoración del costo-beneficio, ¿verdad?, de ir a presentar un proceso contencioso y realmente lo que yo voy a obtener, ¿verdad?, en el proceso, si al final no lo voy a demostrar. Eh, el otro punto también que nosotros un poco con esto de los temas, ¿verdad?, que hay que abarcar, también es que también se ha establecido, ¿verdad?, en estas, digamos, a la hora también de analizar esto, es la responsabilidad, que a veces no se habla mucho, que pueden tener los funcionarios, tanto, digamos, en sede administrativa, cuando resuelven un recurso revocatorio, ¿verdad?, ya que estamos en esta parte de los recursos, o también el órgano, ¿verdad?, el que revisa los recursos de apelación, como un jerarca impropio, que sería la Contraloría. En esto, ¿verdad?, porque cuando a veces se llega a estos procesos, según nuestra Ley General de la Administración Pública, si yo logro establecer, ¿verdad?, que ese acto que se dictó fue disconforme con el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, que fue totalmente ilegal, ¿verdad?, que no fue conforme a las normas y que por eso se procede a anular, ese se va a establecer, ¿verdad?, hay una responsabilidad del funcionario. Nosotros del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública y siguientes nos establece, ¿verdad?, que si un funcionario con dolo o culpa ¿verdad?, o resuelve contrario a las normas, ¿verdad?, se va a establecer una responsabilidad. Entonces, bueno, ahora, digamos, eso nos hace por la Ley General de Administración Pública y a nosotros, digamos, como, bueno, o a los jueces de la jurisdicción, en términos generales, puede darse la posibilidad, bueno, o debería, de que entonces uno tenga que decir que hay una responsabilidad por parte de estos funcionarios y que tiene que hacerse los procedimientos administrativos, para una posible responsabilidad de los funcionarios por haberse anulado ese acto y entonces tenga que establecer las responsabilidades a los funcionarios. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Bueno, que nosotros podemos establecer en eso, además de una responsabilidad administrativa, ¿verdad?, que nos establece la misma ley
General de Contratación Pública, del artículo 125 y, bueno, y siguientes de la ley, donde nos dice, bueno, los funcionarios tienen que ser responsables y como les dije, ahí pueden haber sanciones desde, ¿verdad? Desde una amonestación por escrito hasta el despido, según unos criterios también de valoración que tiene la ley. Pero también viene la otra parte, ¿verdad? Que a veces es la que los funcionarios, ¿verdad? Que es un poco más que la parte de la responsabilidad civil. Entonces, si la administración se le condenó a pagar un monto, digamos, la utilidad de una contratación que no se obtuvo, entonces eso nos va a generar, ¿verdad? Que se tenga que hacer los procedimientos, que la administración lo tenga que cancelar y nosotros tendríamos, bueno, la administración tendría que irse a hacer las acciones de regreso contra los funcionarios. Y a veces, ¿verdad? Los funcionarios tal vez no saben, de esto no se dan cuenta, ¿verdad? Porque yo resolví el recurso de apelación, yo dicté el acto, eso se va a la sede jurisdiccional y bueno, nosotros no es como que duremos un año, ¿verdad? Como tenemos tantos casos y no somos tantos funcionarios, bueno, podemos durar unos añitos, ¿verdad? Entonces, en unos 5 años puede ser que a mí me llegue que me están haciendo un procedimiento administrativo sancionatorio, ¿verdad? Y además que se me está cobrando una responsabilidad por el monto que se le canceló, ¿verdad? En sede jurisdiccional al, bueno, al actor que ganó la demanda. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que además hay una responsabilidad que a veces no, los funcionarios no saben, ¿verdad? De que lo que están resolviendo puede tener consecuencias, ¿verdad? Civiles, administrativas, bueno, y también nosotros tenemos, ¿verdad? Que puede tener responsabilidades penales, pero no me voy a meter en materia penal, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que a veces tenemos esa, digamos que esa particularidad de que bueno, además ahorita la mayoría de bueno, varias de las secciones del tribunal, cuando resuelven y anulan, ¿verdad? Entonces mandan a decir a la administración que se verifique, ¿verdad? Que se hagan estos procedimientos para establecer las responsabilidades. Bueno, una vez firme la sentencia, que la administración tiene un año, ¿verdad? Para que no prescriba esta posibilidad de hacer un año después de que está la sentencia firme, ¿verdad? Entonces, pueden ir a cobrarle a los funcionarios de esta de la responsabilidad civil o administrativa que se haya ocasionado por el dictado de un acto administrativo. Entonces, además se dice, ¿verdad? Que para verificar si realmente se hacen los procedimientos, que se le tiene que estar informando al juez ejecutor de la jurisdicción de cómo va el procedimiento o si se hicieron los procesos. También, ¿verdad? Como para darle un seguimiento y que no quede solo, digamos, como en el papel, poder decirlo de una forma. No obstante, bueno, eso nosotros, bueno, como les dije, esa sentencia que dicta el Tribunal Contencioso Administrativo puede ser revisada por los magistrados de la Sala Primera si se presenta el recurso de casación, que igual, ¿verdad? Ellos pueden verificar, ¿verdad? Y establecer si sí o si no es las responsabilidades que considere. ¿Qué genera esto? Bueno, que es necesario, ¿verdad? A veces no se le da bueno, nosotros antes de esta ley y anteriormente no se le daba tal vez la importancia a la contratación pública y las implicaciones que tienen de los funcionarios que trabajan en administración que ejercen, digamos, esta materia y las implicaciones que tiene, ¿verdad? Tanto en la hacienda pública, ¿verdad? Porque muchos de los fallos o, digamos, de los actos administrativos que se dicten puede tener implicaciones bastante onerosas, ¿verdad? Si uno resuelve contrario y después se llega a la sede jurisdiccional y se establece que hay que indemnizar a las empresas o a la persona que no pudo ser adjudicataria, que pueden ser montos bastante onerosos, ¿verdad? Que salen al final, ¿verdad? De todos los costarricenses, por decirlo así, ¿verdad? En los pagos de los impuestos. Entonces, es un poco también hacer conciencia y la necesidad de profesionalizar, que la ley lo tiene, ¿verdad? Y que se están haciendo esfuerzos un poco para los funcionarios que realizan, ¿verdad? Tanto en sede administrativa, que realizan funciones, como en sede jurisdiccional, también las personas juzgadoras que ven estas materias, conozcan y tengan los conocimientos adecuados para la hora de resolver, ¿verdad? Tanto en sede administrativa, las implicaciones que puedan tener de lo que están resolviendo y más si no tienen los conocimientos adecuados, como también, ¿verdad? En sede jurisdiccional, si yo no tengo también, ¿verdad? Los conocimientos para anular un acto administrativo, las implicaciones que pueda traer a los funcionarios para que se le van a hacer los procedimientos y que se le van a establecer las sanciones también económicas por lo que se resuelve.
Entonces, bueno, eso es, creo que el tiempo creo que ya me terminó, pero es un poco en términos muy, muy generales, ¿verdad? De cómo funcionamos y de las responsabilidades que pueden tener los funcionarios que trabajan en esta materia. Gracias, Lindsay, sobre todo porque has tocado este tema de la responsabilidad del magistrado que es muy delicado, muy delicado. Y eso quizá necesitaría, lo digo a nuestro director Enrique, un profundizaje muy interesante, porque es un tema que toca la solididad de un sistema jurisdiccional. Tengo una pregunta para, para, para ti. Tres, de verdad, tres pequeñitas preguntas que me han salido escuchándote. Decías que la Contraloría tiene que hacer un primer control, un primer filtro. Y esta actividad de la Contraloría, antes de activar la vía jurisdiccional, filtra mucho de las lites que van naciendo. Esta es primera pregunta. Y la otra que quería pedirte es qué pasa para las lites que van interesando los contratos menores, para lo que me parece, si he entendido bien, que no hay la solución jurisdiccional. Bien. Mm, No, está bien así, perdona. No, es que si le contesto eso, me espero la tercera, no otro problema. No, la última curiosidad, que también es un tema interesante para los comparatistas, es cómo está construida la sentencia. O sea, se tiene un aparato motivacional muy extenso o normalmente a la francés se dice así es la norma del código y así es la solución y ya está. O cuando vosotros hacéis las sentencias, tenéis amplio espacio para motivar. Bueno, en cuanto al primer punto, en realidad la Contraloría General de la República, nosotros digamos que tiene bastante credibilidad, podríamos decirlo así. Entonces, la mayoría de los procesos, cuando ya la Contraloría ha resuelto los recursos de apelación, sí es como un filtro, o sea, no es mucho lo que llega al contencioso administrativo, bueno, ya la sede jurisdiccional. Sí hay, ¿verdad? Que igual que las personas no están conformes, ¿verdad? Pueden acceder a la vía si no están de acuerdo tanto con lo que resolvió la Contraloría o como, ¿verdad? Resolvió la administración. Pero sí es como un filtro bastante grande que hace la Contraloría para que no lleguen tantos procesos, y mucho, digamos, lo que resuelve. Si ellos son, digamos, no, aquí podríamos entrar en algunos temas, ¿verdad? Que en legitimación, pero bueno, por el tiempo, ¿verdad? Que en legitimación y todo, ellos a veces son, la Contraloría sí es un poco más estricta, digamos, que la legitimación que tenemos nosotros en sede jurisdiccional. Digamos, en sede administrativa con la Contraloría, uno tiene que demostrar, ¿verdad? Que uno era el que podía ser adjudicatario y tiene que desacreditar a los que quedaron, digamos, en la evaluación sobre uno, y nosotros en sede contenciosa la legitimación es más amplia, ¿verdad? Mientras uno demuestre que tiene un interés legítimo y otras circunstancias, entonces a veces por eso sí van a la sede jurisdiccional, pero en la mayoría, no podría decir que en la mayoría, pero sí en una gran parte de los casos se quedan en sede administrativa. Podríamos ahí decir, ¿verdad? Que tal vez también el punto también a veces es la parte, digamos, de lo que yo tengo, ¿verdad? Si voy a la sede jurisdiccional, porque si ya la Contraloría estableció de que la adjudicación estaba bien, lo que puedo ir es a sede jurisdiccional es a pedir los daños, y como les dije, bueno, hay qué daños son los que yo realmente solicito. Entonces, a veces la mayoría de los actores, o bueno, los contratistas o oferentes, se quedan con lo que resuelve la Contraloría General de la República. En cuanto ahí creo que no me di a entender, pero es que, digamos, en los tres tipos de procedimientos, bueno, ¿verdad? Que son, digamos, en términos muy generales, la licitación mayor, menor y reducida, yo puedo acceder a la vía jurisdiccional. Lo Vale, único para los es, tres. para los tres yo puedo acceder a la vía jurisdiccional. Lo único es que para la licitación mayor, como hay que ir a la Contraloría, yo primero tengo que agotar esta vía para poder acceder. O sea, yo primero tengo que Perfecto. presentar los Bien, recursos bien.
y ya después puedo acceder a la vía jurisdiccional. O sea, no es que lo que se decidió en la administración ya no puede ser revisado por la jurisdicción, sino que lo que resuelve la administración, yo ya puedo posteriormente, ya teniendo el acto definitivo, ahora tengo ya la resolución del recurso, yo puedo acceder a la vía jurisdiccional. Entonces, ahí digamos que siempre tengo el acceso, por eso es que nosotros tenemos tantos expedientes, ¿verdad? Porque nosotros cualquier acto administrativo, conducta, puedo acceder a la vía jurisdiccional. Entonces, nosotros es súper amplio, o sea, prácticamente cualquier cosa puede ir a la vía jurisdiccional. Y en cuanto a la sentencia, bueno, nosotros por el Código Procesal Civil, nosotros tenemos, digamos que los requisitos que tiene que tener una sentencia no están en el Código Contencioso, sino que está en el Código Procesal Civil, que nosotros aplicamos supletoriamente. Y si tiene, o sea, si es una sentencia que tiene digamos, tiene considerandos, donde se dice los antecedentes, sí tiene una parte donde se habla de todo lo, bueno, de la motivación, sí son, más bien son bastante amplias las sentencias, más bien si uno no las motiva es una causal para ir a casación y que sea anulada por el órgano bueno, por la sala primera. Entonces, sí son sentencias que tienen sus antecedentes, a veces tienen bastante jurisprudencia, bastante doctrina. Después ya se analiza el caso específico y sí se tiene, digamos, una parte dispositiva. Pero sí son, digamos, no son como tal vez más como lo que uno resolvería, digamos, en una jerarquía, ¿verdad? En un recurso de apelación, que lo que uno ve son los agravios y resuelve, ¿verdad? Que es un poco como esto es lo que me piden, esto es lo que resuelvo. No, nosotros sí son sentencias bastante motivadas, más bien bastante extensas en su mayoría, donde sí se habla, sí es como digamos que bastante completa, por decirlo así. Porque si no, parte de lo que puede causar es que se la anulen. Entonces, sí son bastante extensos, digamos. Muchísimas gracias además para tu claridad en la explicación, de verdad. Y Con mucho gusto. ahora pasamos a Italia. Hemos tenido un derbi entre Italia, España y España, porque como que hemos elegido el orden alfabético de exposición, decimos que España en italiano sale después de Italia. Por contra, en español, España saldría antes de Italia, pero afortunadamente el profesor Rastroio nos permite, como Italia, de salir antes de España. Y vale, y por eso tenemos la suerte de practicar un poco con también un amigo, es el magistrado Dario Simeoli, es magistrado del Consejo de Estado y en Italia hay una primera instancia que se hace frente al Tribunal Administrativo Regional y se puede ir con apelación al Consejo de Estado con sede única en Roma. Así que tenemos la suerte de escuchar también, en el caso de Italia, la voz del juez que habla de los temas del seminario de hoy. Querido Dario, te dejo la palabra y para los amigos digo que Dario hablará en italiano, despacio, así que lo podemos comprender mejor. Grazie Dario, a te la parola. Ciao Michele, grazie a tutti e mi scuso il mio intervento in italiano, ma cercherò di essere sintetico, seguendo l'ordine degli argomenti indicati da Michele. Allora, per quanto riguarda il modello istituzionale, ma potremmo dire costituzionale italiano, la competenza a istruire e decidere i ricorsi in materia di contrattazione pubblica spetta, per quanto riguarda la fase di selezione del contraente, al giudice amministrativo. Per quanto riguarda invece la fase esecutiva del contratto, la competenza spetta al giudice civile. In Italia il giudice amministrativo e il giudice civile non fanno parte del medesimo
plesso, cioè una medesima organizzazione, perché per ragioni storiche l'accesso è diversificato. In realtà, diciamo, accade spesso che i giudici amministrativi siano anche stati giudici ordinali, quindi c'è una sorta di continuità culturale fra i due plessi. Il giudice amministrativo è organizzato in due istanze, i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. L'indipendenza della magistratura amministrativa è sostanzialmente assicurata dalle medesime garanzie costituzionali del giudice civile. Ovviamente accanto alla selezione per concorso, come per l'accesso, che per i magistrati amministrativi è un accesso che noi definiamo in Italia di secondo grado, nel senso che è un concorso al quale possono accedere soltanto figure professionali come i magistrati, avvocati con una certa anzianità, professori ordinari e dirigenti pubblici. Quindi al di là del concorso, le garanzie costituzionali sono l'organo di autogoverno, cioè sostanzialmente una struttura amministrativa composta in via maggioritaria da giudici e in via minoritaria da giuristi eletti dal Parlamento, alla quale spettano le decisioni principali in materia di carriera dei giudici e quindi le nomine, i cambi di funzione, l'attribuzione degli incarichi di vertice, le procedure disciplinari, tutte le misure organizzative e di bilancio. Questo organo di autogoverno ha sede a Roma e si chiama Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. L'indipendenza poi è assicurata da misure anche processuali che sono volte a garantire l'indipendenza del giudice nella causa specifica, mentre l'organo di autogoverno tutela l'indipendenza esterna nei confronti degli altri poteri dello Stato e quella interna tra i giudici. Ci sono poi ovviamente dispositivi a volte a garantire l'imparzialità del giudice rispetto alla causa e quindi istituti di incompatibilità e di astensione. E quindi tutto è volto a garantire il giusto processo. All'interno poi del processo amministrativo ci sono degli istituti che servono a garantire la terzietà del giudice rispetto alle parti. Questo come modello istituzionale. La professionalità, seguendo l'indice di Michele del magistrato amministrativo, è, come vi dicevo prima, particolarmente realizzata dal legislatore attraverso la procedura selettiva, perché accedono alla funzione di giudice amministrativo non laureati che hanno superato un concorso, ma professionalità con un pregresso nel ceto giuridico. Quindi in buona parte si tratta di avvocati che hanno un'esperienza del contenzioso pubblico, di dirigenti amministrativi che quindi hanno svolto attività spesso anche nel settore della contrattualistica pubblica e magistrati ordinari di diversa provenienza. Quindi diciamo i canali di approvvigionamento dei magistrati dovrebbero garantire un approccio professionale maggiore rispetto a quanto può accadere per i giudici civili. A ciò si aggiunge che presso il Consiglio di Stato una quota dei giudici non è di provenienza magistratuale. C'è una componente di giudici che viene nominata dal governo, solitamente tra personale delle più alte cariche dello Stato.
quindi abbiamo dei magistrati del Consiglio di Stato che provengono dalle carriere dei prefetti soprattutto, ma anche delle forze di polizia, della Guardia di Finanza e della carriera diplomatica. Accanto a queste, diciamo, a questi strumenti, la professionalità viene assicurata dall'organo di autogoverno attraverso la formazione. Abbiamo un ufficio studi del massimario che dedica alla materia della contrattualistica pubblica sia una specifica attività di studio, cioè il massimario svolge delle sezioni specifiche di raccolta giurisprudenziale relativa ai contratti pubblici, ovviamente anche soprattutto la giurisprudenza della Corte di Giustizia che viene in rilievo, ma anche l'ufficio studi organizza ogni anno almeno 2 o 3 seminari nella materia della contrattualistica pubblica. Questo perché i contratti pubblici sono una delle materie che dà luogo al contenzioso più numeroso e quindi c'è una particolare attenzione per la formazione. Recentemente l'Italia, anche con la Spagna e con altri paesi europei, ha sperimentato e tuttora lo fa dei dialoghi cosiddetti orizzontali, cioè spesso la contrattualistica pubblica, essendo oggetto di direttive europee, è diciamo al centro dei dibattiti e degli incontri che effettuiamo all'interno sia di associazioni tra le Corti Supreme, sia all'interno della rete europea dei giudici. Quindi possiamo dire che la contrattualistica pubblica è una delle materie sulle quali maggiormente si esercita l'attività di studio e di aggiornamento del magistrato. Sulla responsabilità invece ovviamente la responsabilità del giudice è una responsabilità che può essere di tipo civile, di tipo penale, di tipo disciplinare. Proprio nel settore della contrattualistica pubblica la materia della responsabilità del giudice fa registrare in Italia alcune criticità. Perché nel sistema italiano, questo non so se anche nel sistema dei colleghi che ci ascoltano, il giudice in persona fisica è responsabile in caso di gravi violazioni del diritto europeo e anche in questa nozione di grave violazione del diritto europeo anche in caso di mancato esperimento dell'articolo 267, cioè del quesito interpretativo o di validità del diritto europeo. E quindi è accaduto che proprio nel settore della contrattualistica pubblica, a seguito di giudicati ritenuti in contrasto col diritto europeo, sono stati instaurati dei giudizi civili che in prima battuta sono per la responsabilità nei confronti dello Stato, ma che divengono automaticamente anche responsabilità nei confronti del magistrato persona fisica. Questo appunto dovuto al fatto che in Italia, a mio modo di vedere non correttamente, c'è un allineamento tra la disciplina della responsabilità dello Stato, che come sapete secondo la Corte di Giustizia è legata ad alcuni presupposti abbastanza rigidi, ma che si applica anche alla responsabilità interna del giudice civile. Uno dei profili sui quali ci siamo soprattutto negli anni scorsi interrogati riguarda i presupposti in presenza della quale la Corte Suprema, cioè il Consiglio di Stato, può non fare rinvio pregiudiziale. Voi sapete che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia il rinvio pregiudiziale obbligatorio ai sensi dell'articolo 267 riceve alcune eccezioni che la giurisprudenza europea ha chiarito, soprattutto a seguito di rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato, che ha cercato di capire in presenza di quali presupposti il rinvio pregiudiziale può non essere esperito. Questo perché? Perché a causa proprio di quel meccanismo, diciamo, di rinvio pregiudiziale, che è stato introdotto dalla Corte di Giustizia, il rinvio pregiudiziale obbligatorio
di allineamento, sovrapposizione fra responsabilità dello Stato e del giudice, negli ultimi anni in via difensiva il giudice ha diciamo intrapreso tutta una serie di rinvii pregiudiziali anche quando non era per nulla convinto, diciamo, della necessità di effettuare il rinvio medesimo. Quindi questo è un punto sul quale ci sono sicuramente delle criticità del sistema che il Consiglio di Stato non ha mancato di rilevare. Un'ultima notazione per non appesantire l'incontro riguarda un modello alternativo di risoluzione delle controversie che in Italia, a mio modo di vedere, diciamo, realizzano degli obiettivi interessanti, positivi, e cioè il nuovo codice ha messo a punto, ma è un istituto anche precedente, un nuovo codice dei contratti pubblici, uno strumento che è, diciamo, una derivazione dell'arbitrato. Non è proprio un arbitrato, ma è uno strumento che si colloca a metà strada tra un istituto di mediazione e conciliazione e l'arbitrato. In particolare, nella fase esecutiva, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a nominare un collegio consultivo tecnico. Questo collegio consultivo è composto da un presidente che ad esempio può essere un magistrato amministrativo che può presiederlo, e due componenti per parte, di cui uno di estrazione giuridica e uno di estrazione tecnica. Quindi abbiamo un giurista che presiede, due giuristi nominati dalle parti che appunto danno supporto giuridico alla risoluzione dei casi, e due tecnici. In questo caso chiaramente l'indipendenza, la fiducia delle parti nei confronti del collegio è dato dal fatto che i componenti sono nominati due per parte e il presidente su un accordo congiunto. Quindi diciamo questo modello un po' richiama l'arbitrato. Però questo collegio consultivo tecnico non ha solo lo scopo di pronunciarsi obbligatoriamente su tutte le principali controversie che nel sistema italiano sono introdotte con le cosiddette riserve, ma vabbè, questo non è importante, su tutte le questioni principali che emergono nel campo diciamo del tutto lo svolgimento del rapporto. Quindi dà un parere che è obbligatorio, quindi le parti devono chiedere obbligatoriamente al collegio consultivo tecnico un parere sui dissidi, sulle liti che emergono nel corso dello svolgimento. Le parti però possono, e questa è una facoltà, assegnare al collegio il potere di decidere come un arbitro queste controversie. Quindi la legge pone come obiettivo minimo quello di richiedere un parere obbligatorio, ma le parti possono elevare questo parere a decisione arbitrale. Accanto a questa funzione, diciamo, decisoria, che sostanzialmente accelera perché è come avere sostanzialmente un giudice che segue passo passo lo svolgimento delle gare, il collegio consultivo tecnico svolge anche una funzione per così dire di tutoria, cioè di aiuto nei confronti della stazione appaltante, dell'operatore economico, perché può intervenire anche semplicemente a mediare le posizioni. Quindi lì dove ci sono delle posizioni contrastanti, il collegio consultivo tecnico convoca le parti e cerca di capire qual è una possibile linea di mediazione o di rinegoziazione. Ad esempio, quando nel corso del rapporto ci sono delle sopravvenienze. Dario, scusami, devo chiederti di ultimo minuto perché dopo c'è un altro relatore. Sì.
Solo questo, se c'è una sopravvenienza in corso di rapporto e le parti non si mettono d'accordo, il collegio consultivo tecnico può anche cercare di aiutarli a mettersi d'accordo, quindi diciamo una funzione anche di mediazione molto interessante. Tutto qui. Grazie. Gracias, Dario. Verdaderamente, yo creo que te invitaré a hacer un curso de español porque será muy interesante profundizar contigo estos temas y también compartirlo con los otros amigos. Y entonces, vamos a la España con Juan José Rastroyo Suárez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, que agradezco mucho para su cortesía. Y Juan José, te voy a dar la palabra rápidamente ahora. Bueno, muchísimas gracias, Michele. Muchísimas gracias a los organizadores, al Observatorio de Contratación Pública de Costa Rica, a la Red Iberoamericana, al Tribunal Administrativo Central, al Observatorio de Diritto Comunitario Nazionale sugli Appalti Pubblici. Yo he preparado una pequeña presentación, pero la verdad es que tampoco es necesario que la comparta, porque a lo mejor así perdemos algo de tiempo. Yo no me voy a referir a cuestiones más técnicas ni concretas del caso español, porque bueno, el compañero italiano ya mencionó una serie de cuestiones que de una u otra manera, bueno, pues tienen eco en los distintos países de la Unión Europea. Voy a hablar de una cuestión que a mí me interesa especialmente, que es la profesionalización de la función pública llevada a la contratación pública en perspectiva comparada, ¿no? Porque por mi experiencia docente investigadora, pues he tenido la oportunidad de estudiar el nivel de profesionalización que existe de la función pública en distintos países de América Latina y de Europa, ¿no? Bueno, todos somos perfectamente conscientes, creo yo, que la contratación pública es un área especialmente expuesta a riesgos de corrupción, evidentemente. Es un ámbito jurídico complejo, técnicamente sofisticado y los órganos de recursos son una garantía esencial del Estado de Derecho en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Pero la gran pregunta que yo quiero lanzar aquí de alguna manera, debatir con ustedes, sobre la que quiero bueno, pues lanzar una reflexión es sobre si puede un órgano de recurso ser verdaderamente independiente si no cuenta con la suficiente capacidad técnica, ¿no? Todos sabemos que la realidad en materia de profesionalización de la función pública, tanto en Europa como en América Latina, es diversa, ¿no? A veces cometemos de alguna manera la estupidez desde Europa de ver a América Latina como un bloque homogéneo cuando nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de órganos de resolución de recursos contractuales y existen solamente en algunos países de América Latina, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Panamá. En otros países, bueno, pues la Contraloría, como es el caso de Costa Rica, tiene competencias en la materia. Sabemos que en España, por ejemplo, no existe una Contraloría, ni en los países de la Europa continental prácticamente. Lo que existen son tribunales de cuentas. Existe en definitiva diversidad, ¿no? Pero lo que sí que se da, y yo creo que es una realidad totalmente incuestionable, es una necesidad de impulsar la profesionalización de la función pública, ¿no? Aunque también aquí tenemos realidades discordantes y desde luego en España y en Italia tenemos mucho camino por recorrer en cuanto a la profesionalización de la función pública en general y de la contratación pública en particular. Bueno, pues en España todavía existe clientelismo, en Italia todavía sí existe clientelismo, ni que mencionar tiene, bueno, pues lo que ocurrió en torno a la década de los 90 con la privatización, entre comillas, del empleo público. Pero en América Latina pues nos encontramos realidades muy divergentes, ¿no? Nos encontramos países en los que existe un alto grado de profesionalización de la función pública y también de la contratación, como por ejemplo Brasil a nivel federal, Chile en buena medida, por ejemplo Uruguay, Costa Rica hasta cierto punto, por lo menos hasta hace relativamente poco tiempo, con otros países, algunos con una potencialidad extraordinaria, y con unas administraciones públicas extraordinariamente sólidas y con una buena cantidad de habitantes, como Argentina, como Colombia, en los cuales, bueno, pues el nivel de profesionalización de la función pública y también de la contratación pública pues es más limitado, ¿no? Y hay más camino por recorrer, ¿no? Yo entiendo que esa profesionalización de la contratación pública como base pues se fundamenta en una selección basada en los principios de mérito y capacidad, como ya sabemos, que lamentablemente pues en muchos casos no se materializa adecuadamente, en procedimientos adecuados. Seguimos teniendo pues la figura de la entrevista que tiene un peso ponderado excesivo, de la falta de transparencia y de publicidad en los procesos selectivos.
Tenemos la falta también de una carrera administrativa que permita el desarrollo de la profesión, en este caso de la profesión de quien se dedica a la contratación pública o quien forma parte de los órganos de recursos en materia de la contratación pública. Tenemos un derecho disciplinario que sirve para separar del servicio a aquel que incumple la legalidad establecida, que también en muchos casos es limitado y deficiente y que tiene que desarrollarse también suficientemente. Y de lo que, bueno, pues quiero hablar aquí concretamente es de la necesidad de proyectar esa profesionalización de la función pública concretamente en los órganos de recurso, pero no solamente de manera formal, sino de manera material. Es decir, dejar clara una idea que yo creo que es bastante consistente y que es bastante importante que se tome por parte de quienes se encarguen de desarrollar el derecho de la contratación pública futura y los órganos de resolución de recursos, que es que no existirá una verdadera independencia por parte de los órganos encargados de resolver recursos si no existe una independencia material. Es decir, más allá de la independencia formal que tiene que ver con la existencia de un estatuto jurídico propio, de una estabilidad, de unas incompatibilidades que están recogidas en la legislación, que hacen a los órganos encargados de resolver recursos independientes teóricamente. Estos órganos, no obstante, pueden acabar dependiendo del exterior si no tienen medios para garantizar un criterio propio. Y ese criterio propio solo se puede asegurar a partir de una independencia material basada en conocimientos especializados, en capacidad de entender cuestiones económicas y técnicas y en la tenencia de medios suficientes, ¿no? Una verdadera profesionalización de la contratación pública, aparte de, bueno, pues que se den esos parámetros que deben darse en toda profesionalización de la función pública, que desde la perspectiva jurídico-administrativa mencionábamos anteriormente, que tienen que ver con una selección adecuada y objetiva, en la que, bueno, pues se evite toda politización posible, por mucho que eso sea bastante difícil en algunos de los países que he mencionado anteriormente, en los que todavía rige el Export System, en el establecimiento de una carrera administrativa en los que exista una evaluación del desempeño que realmente funcione y en la que existan incentivos suficientes económicos y de otra naturaleza como para mantenerse en el ámbito de la organización administrativa y en el que el cese o la separación del servicio, en la que el cese y la separación del servicio se dé por causas objetivas, precisa concretamente de una composición de esos órganos de recurso en base a perfiles jurídicos, económicos y de gestión que cuenten además con medios técnicos y humanos suficientes para formarse en un criterio propio, que tengan una continuidad institucional suficiente para evitar dependencia de apoyos externos y que cuente con una formación permanente vinculada a la práctica decisoria real. Porque cuando hablamos de la profesionalización de la contratación pública, en este caso llegada a los órganos de resolución de recursos, como decíamos anteriormente, es especialmente importante superar la idea de que la independencia es únicamente formal y se basa, como decía anteriormente, en ese estatuto jurídico, en esa estabilidad, en esas incompatibilidades, sino que debemos alcanzar esa independencia material, ¿no? Como decía anteriormente, con conocimientos especializados, con capacidad de entender cuestiones económicas, técnicas y con medios suficientes, ¿no? Porque en todos los países de América Latina prácticamente, ya sean órganos jurisdiccionales o órganos administrativos, pues tenemos al menos formalmente una serie de garantías de estatuto que están recogidas en la legislación jurídico-administrativa, con nombramientos más o menos transparentes y cualificados, con un mandato estable, con unas incompatibilidades efectivas, con una normativa que cada vez está más desarrollada en materia de prevención de conflictos de intereses. Sin embargo, bueno, pues a veces brillan por su ausencia la existencia de equipos especializados, de un apoyo técnico interno suficiente, de formación que garantice un conocimiento del mercado y de la ejecución contractual y de criterios consistentes y de un aprendizaje acumulado que tenga reflejo en la carrera administrativa. Y no podemos olvidar que la contratación pública, sobre todo en determinados ámbitos, como lo que tiene que ver con la obra pública, pues es un mercado regulado, en el que existe riesgo de monopolio o oligopolio, como cualquier otro mercado en los que aparecen las distintas superintendencias que se dan en los distintos países de América Latina, o las agencias que se dan en los países europeos, que reciben distintos nombres, superintendencias, institutos, etcétera, etcétera, y en los cuales la captura del regulador es un peligro más que evidente, ¿no? Y además hay un reto extraordinario, ¿no? Que es el de equilibrar, por una parte, la rendición de cuentas, que es necesaria, pero no podemos olvidar que la independencia sin responsabilidad genera corporativismo,
con el mantenimiento de la independencia, porque la responsabilidad sin garantía suficiente genera también excesiva autocontención y un enfoque defensivo, ¿no? Por eso yo creo que resulta más que imprescindible, pues, diseñar órganos de recurso que tengan una especialización real, no solamente nominal, a partir de la concepción de que la profesionalización de la contratación pública y en este caso de aquellos responsables de los órganos de resolución de recursos consiste no solamente en formarles y en seleccionarles de manera objetiva ámbitos en los cuales existe un camino bastante importante por recorrer, sino también de crear una verdadera profesión de especialista de contratos públicos que tenga una vertiente a partir de la cual puedan formar parte de órganos de resolución de recursos en materia de contratación pública, ¿no? Evitando nombramientos exclusivamente políticos o genéricos que lamentablemente siguen dándose, incorporando perfiles multidisciplinares y experiencia práctica. Sobre esto, bueno, pues la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, las recomendaciones de la OCDE desde el año 2015, incluso la recomendación de la Unión Europea del año 2017 en materia de profesionalización de la contratación pública, ya habla específicamente de la necesidad de formar en relación a la lucha contra la corrupción, a los especialistas en materia de contratación pública, que se puede dar en tantos aspectos de la contratación, desde antes de que se concreten los contratos, en la formulación del plan de contratación que exista en cualquier administración pública, hasta a través de la contratación de urgencia o de emergencia, hasta en relación a la decisión que toma el órgano adjudicatario. Y además se habla en estos documentos de la necesidad de tener en cuenta el conocimiento adquirido fuera del ámbito de la contratación pública, es decir, incorporar perfiles que tengan experiencia práctica, ¿no? También la necesidad de dotar de medios estables, datos y apoyo técnico propio, porque como decía anteriormente, lo que ocurre en este mercado regulado cuando no se cuenta con medios suficientes es que se produce la captura del regulador y al final la independencia de ese órgano encargado de resolver recursos está más que en entredicho porque depende de personal externo al propio órgano y exigir una rendición de cuentas pero que sea compatible con la independencia funcional para evitar, bueno, pues que exista una continua, como decíamos anteriormente, autocontención, ¿no? Y un enfoque defensivo, ¿no? Bueno, yo, bueno, pues ahondando en este tipo de cuestiones y teniendo en cuenta pues lo que dicen algunos de estos documentos que yo mencionaba anteriormente en el ámbito de la OCDE, en el ámbito de la propia Unión Europea, Procurcomp, etcétera, etcétera. Incluso en el caso de España, pues el Instituto Nacional de Administración Pública ha establecido una serie de competencias que tienen que tener necesariamente los profesionales en materia de contratación pública. Pues, bueno, pues pondría sobre la mesa una serie de competencias básicas necesarias que tendrían que tenerse en cuenta a la hora de perfilar la profesión de miembro de órgano administrativo dedicado a la resolución de recursos contractuales, ¿no? Competencia jurídico-contractual, por supuesto, dominio del régimen de la contratación pública, pero también de análisis del expediente, capacidad para leer el contenido del expediente, detectar incoherencias, valorar hechos relevantes, de independencia o integridad en materia de gestión de conflictos de intereses, de evitar esa autocontención, la necesidad de ser perfectamente consciente de equilibrar esos ámbitos que mencionaba anteriormente, de entender coste, riesgo, mercado, criterios de solvencia, es decir, de tener conocimientos que tienen que ver en buena medida con el mercado de la contratación pública, pero desde fuera de la administración pública, y también, por supuesto, de motivación y de redacción, ¿no? Y de forma todavía mucho más concreta, pues capacidad de interpretación normativa y jurisprudencial, identificación de vicios de procedimiento, valoración de pliegos y criterios, análisis del expediente administrativo, en fin. Decía anteriormente que no me iba a detener en cuestiones técnicas y no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero sí que quiero lanzar en este poco tiempo que me queda, porque según mi cálculo me quedan 2 minutos, una serie de bueno, pues de ideas en las que se concreta lo que quiero transmitir en el sentido, vuelvo a repetir, de que no existirá una verdadera independencia de los órganos de recurso si la profesionalización de esos órganos de recurso no se concreta en la tenencia de capacidad técnica, porque serán rehenes de personas externas al propio órgano de recurso, ¿no? La independencia se construye más allá de que se decrete. Hemos visto que existen garantías legales formales de independencia, pero esa garantía legal de independencia pues se convierte en nada si no existe ese conocimiento técnico suficiente. Sin capacidad técnica no existe, por lo tanto, verdadera independencia. Decidir de manera independiente en el ámbito de la contratación pública requiere de especialización.
cuántas veces las personas se forman en el ámbito de las direcciones nacionales de compra pública o de contratación pública para luego servir a los intereses de empresas privadas. Habrá que hacer algo con la carrera administrativa, ¿no? La dependencia técnica compromete imparcialidad, por eso es importante tener un conocimiento técnico suficiente y construir esa profesión de gestor de la contratación pública. Más normas no producen necesariamente mejores decisiones, es decir, que por mucho que formalmente tengamos garantizada esa independencia, esto no quiere decir que esa independencia realmente exista. La profesionalización es una inversión en Estado de Derecho, aunque lamentablemente, como ya sabemos, no produce réditos políticos a largo plazo, y esa es una de las razones por las que no se ha producido esa profesionalización deseable en algunos países, de los que estaba mencionando anteriormente. Independencia y responsabilidad deben avanzar juntas y encontrar un equilibrio entre ellas. La especialización debe ser real y no meramente nominal. La capacidad técnica es condición necesaria para la independencia, vuelvo a repetir. Sin profesionalización, la independencia es una garantía meramente formal, y la verdadera independencia de los órganos de recurso no se mide solo por quién los nombra o por cuánto dura el mandato, sino sobre todo y en buena medida por su capacidad de comprender, de analizar y de decidir por sí mismos de manera independiente, sin depender de personal externo. Y eso es lo que quería decir. Creo que me ha ajustado el tiempo, Miquel. Juan José, muchas gracias. Este acento, esta atención que tú has puesto a la independencia material, yo la comparto totalmente, y me parece que ha salido también por todos los interventos que han hecho hoy. Es decir, que es un tema general que afecta el tema del seminario de hoy. Y quizá se podría pensar a una abuela de independencia del juez y no solo de los funcionarios, ¿no? Y como que esta palabra sale muy de moda, la huela de Carbonio, la vamos a pensar como huela de independencia del magistrado. Te agradezco mucho para tu intervención, entonces, y como que el tiempo se ha acabado, yo voy a decir una cosa. Tenemos un vídeo grabado de la profesoresa Miriam Ibanega de la Universidad Austral. Yo creo que con los organizadores lo vamos a poner a disposición de los participantes en el grabado también de la sesión odierna. Por mi parte, agradezco a todos. Me ha gustado mucho escuchar diversas experiencias sobre los temas del seminario. Quizá nuestro director, Enrique Orlando, quiere cerrar el encuentro, así que dejo a él una palabra de saludo. Gracias, Miquele. Para cerrar, gracias a todos y a todas los ponentes, y especialmente a los cerca de 200 asistentes que nos han acompañado en esta sesión. Tenemos la sesión siguiente de cierre, la vamos a calendarizar y publicar a la brevedad posible, y ya esperamos contar con ustedes en la sesión de cierre, y también para ir haciendo la gestión de emisión de los certificados para ya las más de 1.200 personas que han asistido a este seminario. Nuevamente, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Adiós.